Bienvenido a una lección sobre cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método de sustitución. El método de sustitución es una técnica algebraica para resolver un sistema de ecuaciones. Es importante que tengamos técnicas algebraicas para resolver un sistema, porque a veces los gráficos no son prácticos. El método de sustitución recibe su nombre porque realizamos la sustitución para resolver el sistema. Recuerde, la solución a un sistema de ecuaciones es un par ordenado que satisfaga ambas ecuaciones. Para comprender cómo funcionará este proceso antes de formalizar nuestros pasos, consideremos el sistema de ecuaciones dado. Observe cómo la primera ecuación, tenemos y es igual a 2x. Como y debe ser igual a 2x, consideremos lo que sucede cuando sustituimos 2x por y en la segunda ecuación. Entonces, si realizamos la sustitución, la segunda ecuación sería x más no y. Pero x más 2x es igual a 3. Entonces, al realizar esta sustitución, obtenemos una ecuación única con una sola variable, que ahora podemos resolver. X más 2x es igual a 3x. Entonces tenemos 3x es igual a 3. Al dividir ambos lados entre 3, observe cómo obtenemos x es igual a 1. Entonces, para nuestra solución de par ordenado, el primer valor será 1. Ahora que sabemos que x es igual a 1, y también sabemos que y es igual a 2x, porque esa es una de las ecuaciones dadas, si sustituimos una por x, tendríamos y es igual a 2 veces 1, y allí es igual a 2. Entonces, la solución a este sistema es el par ordenado 1,2. Tomemos un momento y verifiquemos esto. Así que sustituiremos 1 por x, y 2 por y, en ambas ecuaciones. Entonces, para la primera ecuación tendríamos 2 iguales 2 veces 1, lo cual es cierto. Y para la segunda ecuación tendríamos 1 más 2 iguales 3, lo cual también es cierto, verificando que nuestra solución sea correcta. Pero volviendo al sistema solo por un momento, esto funcionó muy bien porque observe cómo se resolvió una de las ecuaciones para y. Pero en muchos casos no tendremos una de las ecuaciones resueltas para una de las variables y por lo tanto seguiremos los pasos dados a continuación. Veamos un ejemplo y recorramos cada paso. Para el primer paso, resolvemos una de las ecuaciones del sistema para una de las variables. Entonces, mirando nuestro sistema aquí abajo, observe cómo sería más fácil resolver la segunda ecuación para y, porque podemos resolver para y en un solo paso. Si resolvemos cualquiera de las otras variables, en cualquiera de las ecuaciones, tomaría 2 pasos, podríamos terminar con fracciones, lo que complicaría las cosas. Así que para el paso 1, sigamos adelante y resuelva esta ecuación para y, así que restaremos 2x en ambos lados, lo que nos dará y es igual a 20 menos 2x. Así que este fue el primer paso. Paso 2, queremos sustituir la expresión por la variable obtenida en el paso 1 en la otra ecuación. Entonces, porque resolvemos esta ecuación para y, sabemos que y es igual a 20 menos 2x. Sustituiremos 20 menos 2x por y en la primera ecuación. Entonces, cuando hacemos esto para el paso 2, tendríamos 3x menos 2 veces, no y, pero 20 menos 2x. Y luego es igual a 16. Paso 3, queremos resolver esta ecuación, por lo que borraríamos los paréntesis distribuyendo. Debido a la resta distribuiríamos 2 negativos. Entonces, el paso 3 tendríamos 3x menos 40 más 4x es igual a 16. Combina términos similares, 3x más 4x es 7x. Sumando 40 a ambos lados, tendríamos 7x es igual a 56, dividiendo ambos lados entre 7, tenemos x es igual a 8, ya que 56 dividido entre 7 es igual a 8. Ahora que hemos hecho un buen progreso, sabemos que el valor de x debe ser 8, pero recuerde, la solución es un par ordenado, por lo que para nuestra solución, para el par ordenado, el primer valor será 8. Paso 4. Sustituya el resultado nuevamente en una de las ecuaciones originales para encontrar la solución de par ordenada. Entonces queremos sustituir 8 por x en una de las ecuaciones aquí, sigamos adelante y usemos la segunda ecuación y sustituyamos 8 por x. Entonces, para el paso 4, tendríamos 2 veces 8, más y es igual a 20, 16 más y es igual a 20. Restando 16 en ambos lados, y es igual a 4. Entonces, nuestra solución de par ordenado es 8,4. El paso 5 dice verificar el resultado en ambos de las ecuaciones originales. Entonces sustituiremos 8 por x, y 4 por y en ambas ecuaciones aquí. Entonces,
Para la primera ecuación, en el paso 5, tenemos 3 veces x que es 8, menos 2 veces y que es 4, es igual a 16. Entonces 24 menos 8 es igual a 16, 24 menos 8 es 16. Entonces nuestra solución funciona en la primera ecuación. Y ahora para la segunda ecuación tendríamos 2 por 8 más y es 4. Es igual a 20, tenemos 16 más 4 es igual a 20. Que también verifica. Veamos otro ejemplo. Nuevamente, nuestro primer paso es determinar qué ecuación resolver para qué variable, y observar cómo será más fácil resolver esta segunda ecuación aquí para x sumando 2 y a ambos lados. Entonces, si sumamos 2 y a ambos lados, tenemos x es igual a 3 negativos más 2 y... Así que este es el primer paso. Paso 2, sustituiremos x3 más 2 y negativo por x, y la primera ecuación, que estaría aquí. Así que para el paso 2, tendremos 5 veces la cantidad. Negativo 3 más 2 y, menos 4 y, es igual a 9. Pasa 3, queremos resolver esta ecuación, por lo que distribuiremos 5 aquí y luego resolveremos por y. Entonces tendríamos 15 negativos más 10 y, menos 4 y es igual a 9. Combina términos similares, aquí tenemos 10 y menos 4 y, eso es 6 y. Entonces negativo 15 más 6 y es igual a 9. Para aislar 6 agregaríamos 15 a ambos lados. 9 más 15 es 24, por lo que tenemos 6 y es igual a 24, dividimos ambos lados entre 6, 24 dividido entre 6 es 4. Entonces sabemos que y es igual a 4 positivo, entonces para nuestra solución, que sabemos que será un par ordenado, el segundo valor será 4. Paso 4. Queremos sustituir este valor por y en una de las ecuaciones para determinar nuestra solución de pares ordenados. Debido a que estamos tratando de encontrar el valor de x, usemos la ecuación 2, así que para el paso 4, usando la ecuación 2 tendremos x menos 2 veces 4. Porque ahora sabemos que y es 4, es igual a 3 negativos. Entonces x menos 8 es igual a 3 negativos, sumando 8 a ambos lados, x es igual a 5. Entonces nuestra solución de par ordenado sería 5,4. Paso 5, queremos verificar nuestra solución. Entonces sustituiremos estos valores en ambas ecuaciones. Con la primera ecuación tenemos 5 por 5 menos 4 por 4, es igual a 9. Entonces 25 menos 16 es igual a 9, lo cual es cierto. Entonces nuestra solución funciona en la primera ecuación. Y ahora para la segunda ecuación, tenemos x que es 5, menos 2 veces y que es 4, es igual a 3 negativos. Entonces 5 menos 8 es igual a 3 negativos, lo cual es cierto. Entonces verificamos que este par ordenado satisface nuestras dos ecuaciones en el sistema. Ejemplo 3, primer paso, resuelve una de las variables. Mirando el ejemplo 3, observe cómo para nuestro primer paso, será más fácil si resolvemos esta primera ecuación para y. Entonces, si resolvemos esta ecuación para y restaríamos 3x en ambos lados, entonces y es igual a 5 menos 3x. Este sería nuestro primer paso. Paso 2, debido a que resolvimos esta ecuación para y, queremos sustituir 5 menos 3x por y. En la segunda ecuación, entonces el paso 2. Tendríamos 6x más 2 veces, por y estamos sustituyendo. 5 menos 3x, esto es igual a positivo 11. Pasa 3, resolvemos esta ecuación, entonces distribuiremos aquí, distribuiremos dos positivos, entonces el paso 3 sería 6x más 10, menos 6x es igual a 11. Ahora, cuando combinamos términos similares, sucede algo especial. Observe que 6x menos 6x sería 0, por lo que cuando simplificamos esta ecuación, obtenemos 10 es igual a 11. Sabemos que 10 no es igual a 11, esto no es cierto.
Entonces, cada vez que las variables se retiran, y tenemos una declaración que no es cierta, esto indica que nuestro sistema no tiene solución. Así que veamos nuestro último ejemplo, el ejemplo 4. Mirando nuestro sistema de ecuaciones, observe cómo la segunda ecuación aquí ya está resuelta para y, por lo que el paso 1 ya se ha realizado para nosotros para el paso 1. Ya sabemos que y es igual a x más 1. Pero como estamos usando la segunda ecuación aquí, ahora sustituiremos x más 1 por y en la primera ecuación. Entonces, el paso 2 tendríamos x menos la cantidad de x más 1. Es igual a 1 o negativo. El tercer paso es resolver esta ecuación. Debemos tener cuidado aquí, si es útil, pueden pensar en tener 1 aquí, por lo tanto, para eliminar los paréntesis, distribuiremos 1 negativo debido a la resta. Entonces, paso 3, tendríamos x menos x, menos 1 es igual a 1 o negativo. Observe aquí que las variables se simplifican nuevamente, x menos x es igual a 0. Por lo que esto se simplifica a 1 negativo igual a 1 negativo. Pero tenga en cuenta que aquí tenemos una declaración verdadera, por supuesto, una negativa es igual a la negativa, por lo que cada vez que las variables desaparecen y tenemos una declaración verdadera, esto indica que tenemos infinitas soluciones. Entonces, en esta lección, vimos los 3 tipos de sistemas de ecuaciones lineales donde es posible tener una solución, como el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Es posible no tener una solución como el ejemplo 3. Y también es posible tener infinitas soluciones como las que vemos aquí en el ejemplo 4. Espero que hayas encontrado esto útil.